Vamos a ver en esta clase la aplicación práctica de las técnicas de investigación aprendida. Los cuestionarios se pueden utilizar para autoevaluación laboral, exámenes escolares, test de psicología, encuestas, entrevistas, etc. Pueden ser evaluados individualmente o colectivo, aplicando herramientas estadísticas. Vamos a ver un problema de ejemplo que pudiera ser una investigación de pedagogía donde se aplica una nueva técnica de enseñanza de una asignatura y queremos demostrar el avance de los alumnos. Para esto podemos aplicar la técnica de recolección de datos de cuestionarios. Por ejemplo, en una primera situación, aplicamos un examen que demuestre los conocimientos aprendidos y se puede hacer una comparativa de notas de exámenes con alumnos que no recibieron esa técnica de aprendizaje, aplicando luego el método cuantitativo para el análisis de los resultados. En otra situación, esa misma investigación, si queremos demostrar los sentimientos de los alumnos, entonces podemos aplicar entrevistas, conversatorios, donde los estudiantes expresen sus opiniones, cómo se sintieron con el nuevo método, etc., aplicando luego el método cualitativo para el análisis. Pero estas entrevistas serían cuestionarios que preparamos y luego aplicamos de manera oral. En otra situación, también se pueden aplicar encuestas a alumnos y profesores con preguntas cerradas que permitan medir parámetros que devuelvan la calidad del método de enseñanza aplicado, utilizando luego el método cuantitativo para hacer el análisis de los resultados. Por último, otra situación pudiera ser realizar la investigación utilizando el método mixto, donde apliquen todas las técnicas anteriores y consigan un análisis más completo del problema. Todo depende de los objetivos de la investigación y el tiempo y los recursos que se tengan para realizarla. En este caso, nosotros primero ubicamos la muestra a la que íbamos a aplicar las técnicas de recolección de datos, que podían ser estudiantes y profesores de la escuela donde se aplicó la nueva técnica de enseñanza de la asignatura. Ahora vamos a diseñar de manera práctica, utilizando el Google Forms, los distintos tipos de preguntas que se pueden incorporar en este ejemplo. El Google Form es una de las herramientas gratis que nos permite realizar encuestas o cuestionarios que se aplican por medio digital. Para iniciar el Google Form, dentro del Google Drive se da clic derecho en el formulario Google. Luego se escoge formulario en blanco. Tenemos un área superior donde se define el título y el subtítulo para la encuesta o cuestionario. Además, se puede personalizar el color y/o poner un banner que se quieran agregar, utilizando el botón superior. Nuestro formulario puede estar dividido en secciones, si se desea. En este caso, lo haremos para el ejemplo. Preparamos las preguntas filtros del cuestionario, que nos permita clasificar nuestra muestra de investigación. Para agregar las preguntas, se utiliza el botón más de la derecha. Primero, la pregunta nombre. Este dato no es obligatorio en el caso de encuestas anónimas y es un tipo de pregunta abierta. La próxima pregunta es sexo y escogemos en la lista desplegable el tipo varias opciones, que permite escoger solo una de varias respuestas posibles. Es una pregunta cerrada. El software ayuda proponiendo respuestas posibles. La siguiente pregunta es edad. Es una pregunta abierta y se escoge el tipo de respuesta corta. Y en el menú de abajo de los 3 puntos se escoge validaciones de respuestas para validar que sea un número la respuesta posible. A continuación, diseñamos la pregunta fecha y el software propone automático tipo fecha. Seguimos con la pregunta hora. Como pueden observar, todas las preguntas filtros, que pueden ser todos los datos que necesiten como variables de clasificación de la muestra,
deben ser obligatorias. Crearemos una nueva sección para nuestro ejemplo. No es necesario separar de esta forma las preguntas de un cuestionario o encuesta. El orden de las preguntas se puede cambiar arrastrando la pregunta, las secciones no se pueden cambiar. Comenzaremos con las preguntas abiertas. Se escoge el tipo párrafo para que se pueda escribir libremente la respuesta. Crearemos en nuestro ejemplo la nueva sección Preguntas cerradas. Y definimos una pregunta de selección múltiple que deben ser del tipo casilla, donde se puede escoger más de una respuesta al contestar. A continuación, crearemos una pregunta de escala. Se escoge tipo escala lineal. A partir de aquí, explicaremos cómo desarrollar un cuestionario evaluativo. Existen dos maneras. La primera, al inicio, en la creación del formulario en Drive, se escoge en vez de formulario en blanco, cuestionario. Y la segunda, en las opciones de configuración de la parte superior del formulario, se personaliza. Se escoge convertir en un cuestionario. Aquí luego aparecen opciones para calificar, que lo puede hacer el software o el maestro, de acuerdo a la rúbrica que se le configure. Veremos preguntas evaluativas. Aparece una nueva opción, clave de respuesta, donde se define la respuesta correcta. Podemos añadir comentarios. Si el alumno responde bien o mal, se define la puntuación de la pregunta. Esto era una pregunta cerrada. Ahora definiremos una pregunta abierta, que el estudiante responde libremente. Estas no las puede evaluar el software, debe ser el profesor. Veremos aquí otras opciones de configuración, que están bastante intuitivas. Los cuestionarios evaluativos nunca son anónimos, excepto casos muy especiales para investigaciones estadísticas. En el botón superior Vista Previa podemos ver cómo está quedando el formulario de preguntas. Como ven, las respuestas obligatorias no dejan avanzar. Cuando se concluye el formulario y se desea aplicar la encuesta o cuestionario, se utiliza el botón Enviar, que puede ser vía correo, y para esto se requiere tener la dirección de correo electrónico de todos los componentes de la muestra a aplicar. También se puede compartir por las redes sociales. Y por último, existe la opción de obtener el enlace del formulario, que se envía por WhatsApp o cualquier otra vía. Aquí vemos cuando se pega el enlace en un navegador, aparece el formulario para responder. Para trabajar en el resultado de la encuesta o cuestionario, se utiliza el menú Respuestas. Cuando se desactiva el formulario, no acepta más respuestas. En el icono Excel, se activa la posibilidad de exportar a una tabla Excel todas las respuestas, donde tendremos los datos de resultado de aplicación de la técnica de campo, encuesta o entrevista, para analizar los resultados. Utilizando una herramienta estadística como SPS, si nuestro método de análisis es cuantitativo, o una herramienta analítica como el Atlas TI, si nuestro método es cualitativo. Este Excel se guarda en la misma carpeta del Drive donde se encuentra el formulario. A medida que los encuestados van respondiendo las preguntas online, Google Forms va conformando gráficos estadísticos que nos permiten un nivel de análisis. Esperamos que este curso le haya sido de utilidad para lograr aplicar las técnicas de investigación de campo. En el curso Cómo investigar, parte 2, estaremos viendo los métodos de análisis cuantitativo, cualitativo, mixto, analítico, sintético y más. Muchas gracias.